La conferencia para esta ocasión comienza con Gálatas el capítulo 5, el versículo 22. Se trata del fruto del Espíritu, que se presenta en el versículo 22 y también el 23 de Gálatas el capítulo 5. Adelante, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos damos cuenta que la Escritura habla del fruto del Espíritu. Y aunque menciona un sinnúmero de características, cualidades, mejor dicho, amor, gozo, paz, etcétera, que ya las hemos mencionado, sigue hablando del fruto del Espíritu como uno solo. Tal nos da a entender este pasaje que el fruto del Espíritu se compone de todas estas cosas y que no se puede gozar del fruto del Espíritu si falta una de estas cosas. El fruto maduro. Si el fruto madura, entonces en términos del fruto espiritual, es preciso que haya todas estas cualidades: el amor, gozo, paz, paciencia, etc. Si falta alguna de estas, entonces no tendremos ese fruto completo, perfecto, maduro, que debemos tener en nuestras vidas como cristianos. ¿No es así? Sí, eso es muy correcto. difícil tener en parte algunas de estas virtudes y no tener las demás. Por ejemplo, el amor. Si hay amor, hay gozo también, ¿no? Es correcto. Si hay gozo, hay paz. Así que hay un enlace entre todas estas virtudes. Si hay paciencia, debe haber templanza. Si hay paciencia, debe de haber mansedumbre. Si hay paciencia, debe de haber bondad. De manera que estas virtudes se entrelazan unas con otras y no hay manera de que teniendo una nos falte otra. O sea, tienen que todas ir al mismo tiempo creciendo en nuestra vida, perfeccionándose en nuestra vida, para que el fruto del Espíritu esté en nuestra vida. Me llama la atención porque para que haya un fruto, primero hay que sembrarse un árbol, para que luego el árbol dé fruto. Pero antes de sembrar el árbol tiene que haber una semilla. Y esa semilla es la palabra incorruptible, la semilla incorruptible, de la cual habla Pedro en las cartas de él. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo, la Exacto. verdad. Y nos presenta también en la Escritura la parábola del sembrador, donde dice, sí. aquí el sembrador sale a sembrar, Sí. y tiró la semilla, y la semilla cayó en diferentes terrenos. Pero hay una semilla que cae en buen terreno. Y en este caso el buen terreno es el hombre que abre el corazón, abre el oído y deja que la semilla del Evangelio crezca en él. Y cuando la semilla del Evangelio crece, lo que crece es un árbol espiritual. ¿Correcto? Así mismo Como es. dice el Salmo número 1, que dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Muy elocuente, muy bonito ese pasaje. De manera que cuando la semilla del Evangelio cae en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser interior, esa semilla crece y da un árbol espiritual. Y ese árbol espiritual que ahora somos nosotros los creyentes, ese árbol espiritual está llamado a dar un fruto. Y ese fruto que da ese árbol espiritual es el fruto del Espíritu. Un árbol espiritual no puede dar otro fruto, No. sino el fruto del Espíritu que nos habla aquí la Escritura. Un cristiano no puede producir odio. Un cristiano no puede producir contienda. Un cristiano no puede producir impaciencia. Un cristiano no puede producir adulterio. Un cristiano no puede producir fornicación, pleitos, celos, iras, contienda. Un cristiano produce amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, dominio propio, bondad. Ese es el fruto que produce ese árbol espiritual que ha sido sembrado en nosotros a través del Evangelio. Por sus frutos Los conoceréis. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo. ¿Verdad? Y también me interesa, hermano, que Juan el Bautista habla unas palabras muy interesantes sobre esto de árboles y de fruto. Y me gustaría leer esas palabras en Mateo, el capítulo 3, donde él dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿De qué trata Juan el Bautista? De árboles, ¿cómo dice ahí árboles? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Figurativamente está hablando de los hombres, ¿no? Sí. De los hombres, y dice, por tanto, todo árbol que no da
fruto. Buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Pero el árbol que nace de la semilla buena, incorruptible de la palabra, ¿da fruto enseguida? ¿O hay un proceso ahí? Hay un proceso de crecimiento en ocasiones da fruto enseguida. Muy pronto, sí. Sí, dice uno de estos ejemplos el apóstol Pablo, dice que enseguida predicaba la palabra. Dio fruto inmediatamente. Hay otros que no dan fruto inmediatamente, pero la meta es que deben de dar fruto. O sea, todo depende, ¿verdad?, cómo esté el terreno. Si el terreno está limpio, da fruto inmediatamente. Hay terrenos que hay que irlos limpiando un poco más. Hay terrenos que necesitan más trabajo para que den fruto. Y de eso Dios se encarga, de limpiar los terrenos. Sí. Hay personas que vienen y se hacen miembros de la iglesia del Señor, se hacen cristianos, se hacen árboles y empiezan a crecer, pero no enseguida no dan frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu como expresa Pablo. ¿Se acuerda, hermano, de una parábola de Cristo en Lucas, el capítulo 13, de la higuera estéril? La higuera estéril, sí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, ¿qué cosa? Déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la que abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ese trabajo de cavar, como dice el texto, y abonar, nos toca a nosotros como predicadores, como maestros de la palabra, y así tenemos que ayudar a nuestros hermanos de las iglesias, que son árboles espirituales, a crecer y a dar fruto. También es interesante que la parábola que se acaba de leer menciona que el Señor siempre está dispuesto a darnos una oportunidad para producir, para dar fruto. Amén. Siempre es paciente para con nosotros, para que demos fruto. Y aunque nos encuentre siendo estériles, nos amonesta a través de su palabra y nos da una oportunidad para que comencemos a dar fruto, que es el caso de esta higuera estéril. Sí, señor. ¿Verdad? No nos corta enseguida, no nos elimina enseguida. Pero cuando nos corta para siempre. Bueno, sí, somos como pámpanos en la vid verdadera. Exacto. Como dice Juan en el capítulo 15, y como pámpanos, ¿qué tenemos que hacer? Llevar fruto, y mucho fruto. Y dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. fuego. Muy interesante este análisis del fruto, del Espíritu, y cómo este fruto debe estar en nuestra vida. Recordemos que el fruto va en crecimiento. Sí. Un árbol cuando da su fruto, no da el fruto una noche y por la mañana ya está maduro. No. El árbol florece, la flor se convierte en fruto, el fruto va pasando de un estado de verde a maduro. Y cuando está maduro ya está listo para la cosecha. Así también el cristiano, cuando comienza su vida espiritual, va creciendo, da fruto, y no debe de marchitar esos frutos, sino abonarlos, ¿verdad? Leyendo en la palabra, envolviéndose en las actividades de la congregación, estando en oración, observando una vida espiritual, para que esos frutos sigan creciendo y se conviertan en frutos maduros, frutos listos para la cosecha. Eso es lo que nos presenta, ¿verdad?, esta enseñanza tan bonita aquí en Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23. Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Esto da un sentido de pertenencia. Los que pertenecen a Cristo son de Cristo. ¿Y qué hacen los que pertenecen a Cristo? Según este pasaje, dice que crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Me llama también la atención que el pasaje implica, aunque no está escrito, que hay algunos que no son de Cristo. Dice los que son de Cristo, eso me refiere a mí y me lleva a pensar que hay algunos que no son de Cristo. Claro. Y los que dice que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera que los que son de Cristo han sabido ponerle freno a las obras de la carne.
han sabido frenar en ellos mismos aquellas obras que impiden que el fruto del Espíritu crezca en ellos. Han sabido llenarse de dominio propio, de templanza, de mansedumbre. Han sabido aprovechar el abono que se obtiene en la palabra de Dios. Han sabido abrir su corazón a la palabra, han sabido someterse a la obediencia del Evangelio, para que así puedan ahora tener en sus vidas la seguridad de que le pertenecen a Jesucristo. En vez de las pasiones y los deseos desordenados de la carne, viene el fruto del Espíritu, que incluye el amor, que es la virtud más excelente. ¿Qué clase de amor es este? Ese amor es un amor espiritual. No es el amor que está en nosotros por ley natural. Por ejemplo, es fácil amar a la esposa, o a la novia, o a los hijos. Pero no es fácil amar a un enemigo. No es fácil amar a aquel que nos ha hecho un mal. No es fácil amar a aquel que sabemos que nos vitupera y nos persigue. Pero en el amor que presenta el fruto del Espíritu, ese amor que nos presenta el fruto del Espíritu, que nos trae el fruto del Espíritu a nuestra vida, nos hace amar a nuestros enemigos. Así es. Nos hace amar a los que nos ultrajan y nos persiguen. Es un amor diferente. Es un amor que va mucho más allá de ese amor que sentimos por ley natural en nuestra vida. Es el amor que nos hace predicarle el Evangelio a las personas para que se salven. Y este gozo no es el gozo carnal, sino más bien espiritual. Por ejemplo, de Romanos 14:17, que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y también dice paz y además gozo en el Espíritu Santo. Ese es el gozo del cual se habla aquí. Es el gozo que nos dice Santiago. Sí. Dice, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En las pruebas no es difícil gozarse con el gozo carnal, con el gozo de esta vida. Más bien se llora. Pero cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, en las pruebas sentimos gozo. Como el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado, y lo que hacía era cantando alabanzas, cantando himnos, allí encarcelado, atado a unas cadenas, cantando himnos, porque estaba lleno del fruto del Espíritu, lleno de ese gozo. Bien, de algunas de estas virtudes ya hemos hablado bastante en algunas de las conferencias. Me llama la atención, hermano, la palabra benignidad y también bondad. ¿Hay alguna diferencia entre estas palabras? Creo que sí, que la hay. Bondad es aquella cualidad que por naturaleza nos lleva a hacer el bien. Sí. Nos lleva a actuar naturalmente, por instinto, a hacer el bien. La otra es benignidad. Benignidad. Apacible será. Apacible. Sí, afable. Una persona apacible, afable, amable, amabilidad. Y esa es básicamente la definición, la diferencia entre estas dos palabras, entre estos dos frutos más bien. Y mansedumbre. Mansedumbre es una persona mansa, tranquila, que no le hace daño a nadie. Cuando se expresa con respeto, con cortesía. No usa palabras bruscas, sino más bien palabras dulces, apacibles. Y templanza. Templado, esta sí que es una gran palabra y necesitamos mucha templanza. Templanza tiene que ver con dominio propio. Moderación, exacto. Una persona templada, ¿verdad? Es una persona que no actúa bajo las emociones, sino que sabe controlarse, sabe dominarse. Disciplinar. Exactamente. Es como el acero, ¿verdad? El acero templado, sí, que ya ha pasado por un proceso y ahora es un acero más duro, un acero que resiste más. Así también es la templanza en el ser humano. Son palabras muy hermosas estas. Sí. En contraste con las obras de la carne, que a esas palabras que hay donde se habla del adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué diferencia más notable hay entre aquella lista de las obras de la carne y esta lista del que tiene que ver con el fruto del Espíritu? Contra tales cosas no hay ley. Sí, estaba mirando esa frase porque fuimos al versículo 24 y nos analizamos esa frase. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué podemos sacar de ahí? Bueno, entiendo que no hay ley que condene, que censure estas cosas que son del Espíritu Santo. ¿Cómo censurar el amor
que usted ha definido como un amor tan excelente, espiritual de Dios, que nos enseña a amar hasta a nuestros enemigos. En contra de estas caridades, en contra de estas virtudes, sencillamente no hay ley. Ahora bien, desde luego en la ley de Cristo se nos enseña a tener estas virtudes. En la ley de Cristo en el Nuevo Testamento es donde más y mejor podemos aprender lo que son estas virtudes, pero en ningún momento condena a Dios de ninguna manera estas virtudes. Al contrario, nos anima a siempre buscarlas, a tenerlas en nuestra vida como el fruto del Espíritu. Sí, el amor no le hace daño a nadie. No. Y el gozo tampoco. La paz no le hace daño a nadie, tampoco la paciencia. O sea, son cosas que no hacen daño. Y entre más se recibe, mejor. Entre más amor se da, mejor, porque no le hace daño a nadie. En contraste con las obras de la carne, las enemistades sí hacen daño, los pleitos sí hacen daño, las disensiones, las herejías, todas estas cosas sí hacen daño, pero el amor no le hace daño a nadie. Al contrario, ojalá muchas personas pudieran dar mucho más amor del que dan y tener mucho más amor del que tienen para con el prójimo. Sabe, hermano, es algo interesante para mí, por lo menos, que a través de la historia ha habido algunos hombres que hasta han censurado, por ejemplo, la benignidad y la bondad, y la mansedumbre y la templanza, diciendo que se trata de debilidades en el hombre. Así catalogan estas virtudes como debilidades, pero realmente se trata de hombres, desde luego, completamente carnales, ateos, personas que no creen en Dios. Solo la persona que no cree en Dios pudiera catalogar así a estas virtudes como debilidades en el ser humano. ¿Qué le parece? Sí, eso es muy cierto. Hay quien vea estas cualidades, estas virtudes como debilidades de carácter. Y hay quien diga pues que hay que ser, por todo lo contrario, brusco, fuerte, violento y que tener cierta dureza, sí, ¿verdad? Eso se ve mucho en el campo de los negocios, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia nos llama a que estas cosas estén en nosotros, que permanezcan en nosotros como el fruto del Espíritu. Así es. Pues vamos al 25, ¿qué le parece? Muy bien. Si vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este pasaje es bien interesante y el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los Gálatas, si reclamamos vivir por el Espíritu, vamos también a andar por el Espíritu. No se puede reclamar una cosa si no se da testimonio de eso que se reclama. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que ellos están reclamando vivir por el Espíritu. Están diciendo que viven por el Espíritu, pero mientras dicen que viven por el Espíritu, están permitiendo que hayan ellos contiendas, que hayan ellos divisiones, por las cuestiones que ya hemos analizado en otras conferencias acerca de la influencia de los judaizantes. Están permitiendo que la influencia de los judaizantes los dividan a ellos y se formen en ellos unos conflictos internos dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo por eso dice, un momento, si ustedes están reclamando vivir por el Espíritu, vivan, anden también conforme al Espíritu. No es decir que viven por el Espíritu, no es decir que tengo el Espíritu, si no se da testimonio de esto. Si se reclama tener el Espíritu, hay que vivir conforme a esos frutos que ya hemos mencionado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esto sucede hoy en día también. Hay muchas personas que reclaman tener el Espíritu Santo, que reclaman haber tenido experiencias con el Espíritu Santo sobrenaturales, pero no andan conforme al Espíritu. Dicen que hablan lenguas. Sus frutos dicen otra cosa. Y profetizan. Y tienen mensajes y revelaciones de parte de Dios y del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Andan desordenadamente. Andemos también por el Espíritu. Hermano, cuando en el 22 dice el fruto del Espíritu es amor, etcétera, etcétera, tal vez debiéramos observar que el fruto del Espíritu no consiste en los dones sobrenaturales de hablar lenguas. ¿Ese no es el fruto principal del Espíritu? Bueno, por lo menos en estos versículos que estamos leyendo. Esas son obras del Espíritu, o eran en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Las manifestaciones sobrenaturales, los dones. Sí. Pero algunos me parece que aún hoy día tienen a los dones como si fueran la manifestación más importante del Espíritu. ¿No es así, no?
Es correcto, y aquí el apóstol Pablo es claro e insiste en que lo que debemos de tener en nuestra vida es el fruto del Espíritu y no las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu tuvieron un propósito en el principio de la iglesia. El propósito fue que los apóstoles tuvieran un poder y un testimonio a favor del mensaje que predicaban, porque no tenían el Nuevo Testamento escrito y necesitaban cierto poder para obtener credibilidad. Era como decir un documento de credibilidad, la obra del Espíritu en ellos. Pero en este momento el apóstol Pablo no está hablando de las obras del Espíritu, está hablando del fruto del Espíritu. Y es lo que debe de haber en la vida de cada creyente, el fruto del Espíritu. El fruto. Y si vivimos por el Espíritu, conforme a lo que dice Romanos, que el Espíritu de Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Ese fue un pasaje que analizamos en la conferencia anterior. Sí. Si vivimos por ese Espíritu, debemos de andar también por ese Espíritu. No podemos separar esto, ¿verdad? No podemos separar una cosa de la otra. Si decimos que tenemos hambre y rechazamos los alimentos, eso se contradice. Si decimos que vivimos por el Espíritu, pero satisfacemos las obras de la carne, entonces algo anda mal. Tenemos que ser consecuentes. Exacto. Si decimos vivir por el Espíritu, pues vamos a manifestárselo a todo el mundo por medio de llevar el fruto del Espíritu y manifestarlo a todo el mundo también, que tenemos ese fruto. Sí, ¿cómo pudiéramos explicar sobre las personas que dicen que viven por el Espíritu, que tienen el Espíritu, pero ni tan siquiera se someten a la sana doctrina del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos encajar esto aquí? Bueno, realmente si se tiene el Espíritu Santo en la vida y el fruto, hay que someterse a la enseñanza del Espíritu. Eso es, hay que darlo por una verdad irrefutable. Hay que tener la sana doctrina para probar que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Sí, muy bien. Continuamos con el versículo 26 de Gálatas, el capítulo 5, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y con esto el apóstol Pablo resume el capítulo 5 de Gálatas. No nos hagamos vanagloriosos. La vanagloria es otro fruto de la carne, así como lo es la envidia. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas que eviten la vanagloria, que eviten irritarse los unos a los otros, que eviten la envidia de los unos a los otros. Ahora, estas tres cualidades se interrelacionan. La vanagloria produce irritación. Sí, señor. Y muchas veces la vanagloria viene o surge porque hay envidias. Y son cosas que se conectan unas con otras. Lo importante es que el apóstol Pablo le está pidiendo a los Gálatas, y también nos pide a nosotros, porque esta escritura cae para nosotros también, que evitemos estas cosas en nuestra vida. Santiago nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? Santiago nos dice de la siguiente manera en el capítulo 3, versículo del 3 en adelante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta es la sabiduría que tenían los judaizantes, una sabiduría que producía vanagloria, que producía irritación entre el cuerpo de Cristo, que producía envidias, y nunca debe de ser esta parte del fruto del Espíritu. Amén. Hasta aquí la conferencia de esta ocasión. Dios bendiga a todos ustedes, amados, que nos escuchan.